Aquí, Andrés Salgado. La primera vez que entendí que mi familia no me veía como un hijo, sino como un recurso, yo estaba a miles de kilómetros de casa. Con mi esposa dormida sobre mi hombro. Y una maleta llena de ropa para nuestra luna de miel. El teléfono empezó a vibrar cuando aterrizamos en Santiago de Chile. Una vez. Luego otra. Luego tantas veces que las personas sentadas cerca de nosotros voltearon con molestia. Lucía abrió los ojos, todavía cansada por el vuelo, y me miró como si ya supiera que algo malo venía. No por intuición. Por experiencia. Yo también lo sabía. Habíamos salido de Ciudad de México la noche anterior. Nos habíamos casado hacía apenas 21 horas. Durante 9 meses habíamos ahorrado peso por peso para ese viaje. 13 días en la Patagonia Argentina. Cabañas frente al lago. Caminatas en Bariloche. Chocolate caliente. Montañas nevadas. Y silencio. Todo lo que Lucía había soñado desde niña. Nos costó casi 240.000 pesos. Horas extra. Cenas canceladas. Regalos de boda guardados directamente en una cuenta. Meses de decir no a cosas pequeñas para poder decirle sí a algo grande. Y mientras esperábamos la conexión hacia Bariloche, mi teléfono se llenó con 31 mensajes. 17 eran de mi mamá. 8 de mi papá. 3 de mi hermana Renata. Y los demás, de tíos y primos que normalmente ni se acordaban de mi cumpleaños. El primer mensaje decía: reunión familiar urgente. El segundo llegó antes de que yo terminara de respirar. Renata se fracturó la pierna. Necesitamos que regreses hoy. Tus hermanos no pueden quedarse solos. No decía, puedes volver. No decía, ¿hay alguna forma de ayudarnos? Decía, necesitamos que regreses. Como si yo fuera un empleado. Como si mi matrimonio, mi esposa, mi luna de miel y mi vida entera fueran detalles menores frente a la comodidad de mi madre. Me quedé mirando la pantalla sin hablar. Lucía leyó por encima de mi hombro. Vi cómo su rostro cambió. Primero preocupación. Luego enojo. Después esa tristeza cansada que ella sentía cada vez que mi familia me arrastraba otra vez al mismo lugar. Yo era el mayor de 5 hermanos. Y durante 19 años, fui algo más que un hermano. Fui niñero. Chofer. Cocinero. Tutor. Mediador. Enfermero. Recordatorio de tareas. Responsable emocional. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el tercer padre de esa casa. Tenía 10 años cuando mi mamá decidió estudiar una maestría en administración educativa. 3 noches a la semana llegaba tarde. Los sábados se iba a estudiar desde la mañana. Mi papá tenía una tienda de artículos deportivos en Guadalajara y trabajaba casi todos los fines de semana. Alguien tenía que cuidar a los niños. Renata tenía 7 años. Los gemelos, Mateo y Diego, tenían 5. Sofía apenas tenía 3. Ese alguien fui yo. Aprendí a preparar sopa de fideo antes de aprender fracciones. Aprendí a cambiar pañales antes de entender por qué mis amigos podían jugar fútbol hasta tarde y yo no. Mientras los niños de mi edad se quedaban a dormir en casas ajenas, yo revisaba que no hubiera monstruos debajo de las camas de mis hermanos. A los 13 años ya hacía el súper con una lista que mi mamá dejaba sobre la mesa. Y dinero en un sobre que decía comida. Preparaba cenas simples. Arroz. Huevo. Quesadillas. Pasta. Nuggets. Revisaba tareas. Separaba peleas. Sabía quién era alérgico a las fresas. Y quién lloraba si el sándwich no estaba cortado en triángulos. Mis padres me llamaban Maduro. Los maestros decían que yo tenía alma vieja. Los vecinos decían que era un muchacho responsable. Nadie preguntó por qué un niño de 13 años estaba haciendo el trabajo de 2 adultos. Nadie preguntó por qué mis padres se sentían tan cómodos entregándoles su casa a un hijo que todavía debería haber estado aprendiendo a ser niño.
En secundaria no entré al equipo de fútbol porque los entrenamientos terminaban a las 6. Y alguien tenía que recibir a Sofía de la escuela. En prepa solo fui a una fiesta. Una sola. Porque dejar a mis hermanos solos no era opción. Cuando me aceptaron en una universidad de Monterrey con beca parcial, mi mamá sonrió como si la noticia fuera bonita, pero impráctica. Está muy lejos, Andrés, dijo, revolviendo su café en la cocina. Tus hermanos te necesitan aquí. Así que me quedé. Estudié ingeniería civil en Guadalajara. Iba y venía todos los días. Trabajaba medio tiempo en una papelería del campus. Y regresaba por la tarde para calentar comida, revisar tareas y asegurarme de que todos siguieran vivos. A los 23 conseguí mi primer empleo formal en una empresa de proyectos hidráulicos. Buen sueldo. Buen futuro. Oportunidad real de crecer. Me mudé a un departamento. A 7 kilómetros de la casa de mis padres. ¿7? Eso fue lo más lejos que me permití ir. Porque una parte de mí todavía creía que alguien tenía que estar disponible. Entonces conocí a Lucía. Ella trabajaba como terapeuta ocupacional pediátrica en un hospital infantil. Era inteligente, directa y tenía esa forma de mirar que te hace sentir que está viendo la herida exacta que tú llevas años intentando esconder. Llevábamos un mes saliendo cuando me hizo una pregunta que me dejó sin aire. Estábamos comiendo tacos en un restaurante pequeño de Chapalita. Yo acababa de contarle que había cancelado nuestra cita de la noche anterior porque mi mamá necesitaba que cuidara a mis hermanos mientras ella iba a una cena de jubilación. Lucía dejó el vaso sobre la mesa y dijo: Andrés, ¿cada cuánto tus papás actúan como papás? Me reí, nervioso. Si actúan como papás, respondí. Solo están ocupados. Yo nada más ayudo. Lucía me miró en silencio. No ayudaste anoche, dijo. Fuiste el padre. Hay una diferencia. No supe qué contestar. Al principio, ella no presionó. Solo observó. Observó cómo cancelaba planes porque mi mamá llamaba con alguna emergencia. Observó cómo pasaba domingos llevando a mis hermanos a partidos, ensayos, cumpleaños. Mientras mis padres salían a reuniones sociales. Observó cómo mi teléfono se llenaba de mensajes a cualquier hora. Andrés, Diego olvidó la cartulina. Andrés, recoge a Sofía del taller de danza. Andrés, Mateo dejó la trompeta en la casa. Andrés, tu papá y yo vamos tarde. Quédate pendiente. Siempre lo escribían como pregunta. Pero sonaba como orden. Y si decía que no, entonces yo era egoísta. Mal hijo. Mal hermano. Mal agradecido. La verdad era que yo amaba a mis hermanos. Los amaba de una forma profunda, casi dolorosa. En muchos sentidos, se sentían como mis hijos. Eso no era sano. Pero era real. Cuando le pedí matrimonio a Lucía después de 3 años de relación, ella dijo que sí sin dudar. Luego me tomó la mano y agregó: pero antes de casarnos, tenemos que hablar en serio de límites. Yo no voy a construir un matrimonio donde siempre quedo en segundo lugar después de la comodidad de tus papás. Esa frase me dolió porque era cierta. Así que fuimos a terapia prematrimonial. La doctora Valeria Montes, terapeuta familiar, me hizo preguntas que me dieron vergüenza. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que no a tus padres? Nunca. ¿Te pagaron alguna vez por cuidar a tus hermanos? No. ¿Te agradecieron de verdad? Casi nunca. ¿Reconoces esto como explotación? Esa palabra me cayó encima como agua helada. Explotación. No ayuda. No apoyo familiar. Explotación. 5 meses antes de la boda, hablé con mis padres. Les dije que ya no estaría disponible para cuidar a mis hermanos de manera regular. Que podía ayudar en emergencias reales. Pero no con cartulinas olvidadas, traslados de último minuto o fines de semana para que ellos fueran a bodas. Mi mamá lloró como si yo hubiera anunciado que me iba a morir. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo,
apretando un pañuelo contra los ojos. Te criamos, Andrés. Nos sacrificamos por ti. Y ahora abandonas a tu familia. La culpa era su herramienta favorita. La había pulido durante años. Pero la doctora Montes me había preparado. No estás abandonando a nadie, me había dicho. Estás poniendo límites apropiados. Eres un hijo adulto que se va a casar. No un cuidador gratuito. Mi papá fue más frío. Muy bien, dijo. Pero no esperes que nosotros estemos para ti cuando necesites algo. Ahí entendí la verdad. En mi familia, el amor era transaccional. Yo daba trabajo gratis. Ellos daban aprobación condicionada. La boda fue en abril, en un jardín pequeño cerca de Tlaquepaque. 80 invitados. Flores blancas. Música suave. Lucía hermosa, tranquila, luminosa. Mis padres asistieron. Sonrieron para las fotos. Mi mamá lloró durante la ceremonia. Y yo quise creer que era emoción verdadera. No una actuación para recordarme que la estaba dejando atrás. La luna de miel la planeamos para agosto. Cuando Lucía pudo acomodar sus guardias del hospital. Y yo pude pedir vacaciones. Ella soñaba con la Patagonia desde niña. Montañas. Lagos. Cabañas. Caminos largos. Aire frío. Lo planeamos todo. Vuelo de Ciudad de México a Santiago. Conexión a Bariloche. Renta de auto. Hospedajes pequeños. Excursiones. Caminatas. Días sin familia. Sin llamadas. Sin emergencias inventadas. Les avisé a mis padres con 8 meses de anticipación. 8 meses. Les mandé fechas. Vuelos. Hoteles. Horarios aproximados. Les dije que habría zonas con poca señal. Les repetí que no estaría disponible. Mi mamá solo dijo: «Qué bonito, hijo». Como si le hubiera contado que pensaba probar una cafetería nueva. No preguntó nada. No se emocionó. No dijo: «Te lo mereces». Esa indiferencia debió advertirme algo. Pero yo todavía quería creer que los límites estaban funcionando. 4 semanas antes del viaje, mi mamá llamó un domingo por la mañana. Lucía y yo estábamos haciendo desayuno. «Necesito hablar contigo», dijo mi mamá con su voz de directora de escuela. «Tu papá y yo tenemos una boda en Puerto Vallarta el primer fin de semana de septiembre. Necesitamos que cuides a tus hermanos». Ese fin de semana caía justo en medio de nuestra luna de miel. Yo respiré hondo. «No puedo. Voy a estar en Argentina». «Te lo dije hace meses». Hubo una pausa larga. «¿No puedes mover el viaje unos días?». Me quedé callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque la audacia me había dejado sin palabras. «¿Mover mi luna de miel?», pregunté. «Solo unos días», dijo. «Es una boda importante. Quedaría muy mal que no fuéramos». Me reí sin ganas. «Mamá, pagamos casi 240.000 pesos. Los vuelos no son reembolsables. Los hoteles ya están liquidados. No voy a cambiar mi luna de miel para que ustedes vayan a una boda». Su voz se volvió suave. Herie. Calculada. Yo solo pensé que la familia seguía siendo primero. Ahí estaba. Familia primero. En su idioma significaba: «Tus necesidades no importan. Las nuestras sí». Me mantuve firme. Tendrán que contratar a alguien o pedir ayuda a otra persona. Yo no voy a estar. Colgó sin despedirse. Después vino el castigo silencioso. Días sin llamadas. Mensajes secos. Cuando intentaba hablar con mis hermanos, mi mamá tardaba horas en responder. Finalmente me escribió: «Ya encontramos a una vecina. Nos cobrará 3.000 pesos por el fin de semana. Que disfrutes tu viaje».
Ese comentario sobre el dinero era típico. Mis padres gastaban más que eso en cenas, ropa y salidas. Pero odiaban pagar por cuidados. La economía familiar solo funcionaba si mi trabajo valía cero. El 28 de agosto, Lucía y yo abordamos el vuelo. Estábamos agotados y felices. Nos acomodamos en asientos de turista. Compartimos audífonos. Nos reímos de tonterías. Y por primera vez en semanas, sentí que mi cuerpo bajaba la guardia. Aterrizamos en Santiago al día siguiente. Con 2 horas antes de la conexión a Bariloche. Yo encendí el teléfono por costumbre. Primero apareció una notificación. Luego otra. Luego el teléfono empezó a vibrar como si estuviera recibiendo una emergencia nacional. 31 mensajes. Mi estómago se hundió antes de leerlos. Abrí los de mi mamá. Renata se cayó por las escaleras. Se fracturó la tibia. Está en cirugía. ¿Dónde estás? No puedo creer que no contestes. Tu hermana pudo haberse muerto y tú incomunicado. Me temblaron las manos. Renata tenía 22 años. Vivía todavía con mis padres mientras estudiaba enfermería. Una fractura era grave. Dolorosa. Asustaba. Pero mi mamá tenía una habilidad especial para convertir cada problema en incendio. Busqué un rincón tranquilo junto a una tienda cerrada del aeropuerto y llamé. Contestó al primer timbrazo. Por fin, escupió. No preguntó si habíamos llegado bien. No reconoció que yo había estado en un avión sin señal durante horas. Solo había furia. ¿Qué pasó? ¿Renata está bien? ¿Qué cirugía?, pregunté. Mi mamá suspiró como si yo fuera el problema. Se cayó bajando ropa al cuarto de lavado. Se rompió la tibia en 3 partes. Le pusieron un clavo. No podrá caminar por semanas. Cerré los ojos. Eso es serio. ¿Ya salió de cirugía? ¿Puedo hablar con ella? Está sedada, dijo rápido. No puede hablar. Luego vino la verdadera razón de la llamada. Necesitamos que regreses. Alguien tiene que cuidar la casa y a los muchachos mientras nosotros nos ocupamos de Renata. Ahí estaba. No era, tu hermana quiere verte. No era, estamos asustados y necesitamos apoyo emocional. Era, vuelve a trabajar. Mateo y Diego tenían 19 años. Sofía tenía 17. No eran niños pequeños. No necesitaban que yo cruzara medio continente en el primer día de mi luna de miel para cuidarles la cena. Mamá, dije despacio. Los gemelos son adultos. Sofía tiene 17. Pueden ayudarse entre ellos. Yo no voy a volver de mi luna de miel para cuidar adolescentes. El silencio que siguió fue frío. No puedo creer lo egoísta que te volviste desde que te casaste. Lucía me miraba con los ojos abiertos. Yo sentí esa vieja culpa intentando subirme por la garganta. Esto no es un viaje cualquiera, dije. Es mi luna de miel. Acabamos de llegar. Renata va a estar bien. La amo y voy a hablar con ella. Pero no voy a cancelar todo. La voz de mi mamá cambió. Si no regresas, no vuelvas a considerarte parte de esta familia. La amenaza quedó flotando entre nosotros. Durante años, esa frase me habría destruido. Ese día, en cambio, me dejó extrañamente quieto. Espero que Renata se recupere pronto, dije. Voy a escribirle mañana. Pero no voy a regresar. Colgué antes de que pudiera contestar. Lucía me tomó la mano. Te acaba de desheredar emocionalmente porque no cancelaste nuestra luna de miel para cuidar adolescentes, dijo en voz baja. Así, dicho en voz alta, sonaba absurdo. Pero esa era mi vida. Mis necesidades nunca habían importado. Mis límites eran ofensas. Mi existencia solo tenía valor si podía servir. Llegamos a Bariloche esa noche. Recogimos un auto pequeño y manejamos hacia una cabaña de madera cerca del lago Nahuel Huapi.
Debería haber sido mágico. El aire frío. Las luces lejanas. El olor a pino. Lucía apoyando la cabeza en la ventana. Pero yo me senté en la orilla de la cama y llamé a Renata. Contestó al cuarto timbrazo. Su voz sonaba cansada. ¿Lenta? Hola, dijo. Mamá dijo que no vas a volver. Estoy en mi luna de miel, respondí con cuidado. Pero quería escucharte. ¿Cómo estás? Renata respiró despacio. Me duele, pero estoy bien. El doctor dijo que la cirugía salió bien. Voy a usar muletas un tiempo. Sentí alivio. No era la catástrofe que mi mamá había pintado. ¿Por qué mamá dice que tengo que volver?, pregunté. Renata soltó una risa amarga. Porque no quiere hacerse cargo. Dice que alguien tiene que organizar la casa, ayudarme, llevar a Sofía, ver la comida. Ya le dije que Mateo y Diego pueden ayudar. Pero tú sabes cómo es. Sí. Yo sabía. Mi mamá no quería ayuda. Quería que yo regresara a mi puesto. Renata, no voy a volver, dije. Te amo. Me importa lo que te pasó. Pero les avisé con meses de anticipación. Esto es mi luna de miel. Lo sé, dijo ella, y su voz se quebró un poco. Disfruta tu viaje, Andrés. De verdad. No dejes que mamá te lo arruine. Colgamos. Por un momento respiré mejor. Luego llegaron más mensajes. Mi papá escribió. Tu madre está destrozada. Renata pregunta por ti. Tus hermanos tienen miedo. Esto fue lo que elegiste. Mi tía Gloria escribió. No puedo creer que abandones a tu familia así. Mi tío Raúl escribió. Tu mamá está llorando. Ven a arreglar esto. Primos que no me hablaban desde Navidad aparecieron para llamarme egoísta. Crue. Mal hijo. Mal hermano. Todos repetían las mismas frases. Como si mi mamá les hubiera entregado un guión. El acoso se volvió constante. 30 mensajes un día. 40 al siguiente. Audios largos. Llamadas perdidas. Publicaciones indirectas en Facebook sobre los hijos que olvidan de dónde vienen. Lucía me vio apagándome. Estábamos en la Patagonia, rodeados de montañas que parecían sacadas de una pintura. Y yo no podía mirar nada sin revisar el teléfono. El tercer día, después de pasar 2 horas respondiendo mensajes en lugar de caminar por un sendero que Lucía había esperado meses, ella me quitó el celular de las manos. Andrés, dijo firme. Esto tiene que parar. Ellos están arruinando nuestra luna de miel. Y tú estás dejándolos. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con amor. Esa tarde tuvimos una sesión de emergencia por videollamada con otra terapeuta familiar, la doctora Marín Villaseñor. Le conté todo. Los años de cuidar niños. Las llamadas. Las amenazas. La fractura. Los mensajes. Los familiares atacándome. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Andrés, dijo finalmente. Lo que describes se llama parentificación. Es una forma de abuso emocional donde los padres entregan responsabilidades adultas a un hijo. Tú fuiste explotado desde los 10 años. La palabra volvió a golpearme. Explotado. No responsable. No noble. Explotado. Lo que tus padres están haciendo ahora es una táctica de control, continuó. Quieren ver si rompes tu límite y vuelves al papel de siempre. Y esos familiares que te atacan son refuerzos. No están buscando la verdad. Están presionando para que vuelvas a obedecer. Luego me dio una instrucción clara. Documenta todo. Mensajes. Audios. Llamadas. Publicaciones. Fechas. Horas. Capturas. Si escalan,
vas a necesitar pruebas. Yo pensé que exageraba. No sabía cuánta razón tenía. El 4 de septiembre, mi mamá mandó un mensaje que me heló la sangre. Como abandonaste tus responsabilidades, vamos a levantar un reporte ante el DIF. Mateo, Diego y Sofía están siendo descuidados porque tú no estás para cuidarlos. Disfruta Argentina mientras puedas. Le enseñé el teléfono a Lucía. ¿Puede hacer eso?, pregunté, con las manos frías. ¿Puede denunciarme por no cuidar a mis hermanos? Lucía frunció el ceño. Andrés, tus papás son los tutores legales. Tú eres el hermano. Mateo y Diego son mayores de edad. Sofía vive con sus padres. Esto no tiene sentido. La doctora Villaseñor fue más directa cuando la llamamos esa noche. Tu madre está intentando asustarte, dijo. Pero si de verdad levanta un reporte, puede salirle muy mal. Porque al intentar demostrar que tú eres necesario, estaría admitiendo que ella no puede cuidar a sus propios hijos sin tu trabajo gratuito. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido de Jalisco. Contesté cansado, esperando otra agresión. Una voz profesional dijo. ¿Hablo con el señor Andrés Salgado? Sí. Mi nombre es Martín Rivas. Le llamo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF. Recibimos un reporte preocupante sobre menores en su familia. Se me secó la boca. Perdón, dije. Yo no tengo hijos. Estoy en mi luna de miel en Argentina. ¿Estás seguro de que tiene el número correcto? El hombre hizo una pausa. El reporte lo identifica como cuidador principal de sus hermanos menores. Dice que usted dejó de atenderlos sin hacer arreglos alternativos, poniendo en riesgo su bienestar. Las piezas cayeron en su lugar con una precisión enferma. Mi mamá hizo ese reporte, dije. Y mintió. Le expliqué todo. Que Mateo y Diego tenían 19 años. Que Sofía tenía 17, pero vivía con sus padres. Que yo no tenía custodia. Ni tutela. Ni responsabilidad legal. Que llevaba años cuidándolos sin pago ni reconocimiento. Que mi madre quería que cancelara mi luna de miel para regresar a hacer lo que ella no quería hacer. Martín escuchó sin interrumpir. Yo oía el teclado al otro lado. Cuando terminé, dijo algo que me cambió la respiración. Señor Salgado, quiero ser muy claro. Usted no está en problemas legales. Según lo que tenemos, usted es un hermano adulto sin responsabilidad de custodia. Pero el reporte que su madre presentó contiene admisiones preocupantes sobre la dependencia de la familia hacia usted para funciones básicas de cuidado. Se me quedó el teléfono pegado al oído. Vamos a realizar una visita domiciliaria, continuó. Entrevistaremos a los menores y evaluaremos las condiciones del hogar. Colgué y llamé a la doctora Villaseñor. El DIF va a investigar a mis papás, dije, todavía sin procesarlo. Ella guardó silencio y luego respondió. Andrés, si encuentran problemas, no será porque tú los causaste. Será porque ya existían. Tú solo dejaste de cubrirlos. Esa frase me atravesó. Yo había sido el parche sobre una herida abierta. Y ahora que me había quitado, la infección era visible. La visita ocurrió 2 días después. Yo estaba en una cafetería pequeña en Bariloche, mirando por la ventana un lago azul que parecía demasiado tranquilo para el caos que estaba viviendo. Martín me llamó esa tarde. Señor Salgado, quería informarle personalmente. Hicimos una visita no anunciada esta mañana. Su voz era cuidadosa. La casa estaba desordenada. Había platos acumulados. Ropa sin lavar. Poca comida fresca. Diego abrió la puerta porque mis padres seguían dormidos a las 10 de la mañana. Sofía había faltado varios días a la escuela sin justificación clara. Los hermanos contaron que yo antes organizaba la mayoría de la casa. Comidas. Horarios. Tareas. Traslados. Apoyo emocional. Mateo y Diego dijeron que, desde que me fui, se esperaba que ellos llenaran mi lugar sin ayuda ni instrucciones.
Sofía dijo que entendía que yo estuviera en mi luna de miel. Pero que se sentía abandonada por sus padres. No por mí. Por sus padres. El DIF abrió un expediente. Mis padres tendrían que asistir a valoración familiar. Sesiones obligatorias. Y demostrar que podían cubrir las necesidades básicas de Sofía sin depender de mí. Cuando Martín terminó de hablar, sentí una mezcla extraña de alivio y dolor. Porque por primera vez, una institución externa estaba viendo lo que nadie quiso ver cuando yo era niño. Pero también dolía saber que mis hermanos seguían dentro de esa casa. Después de la visita, las llamadas de mis padres se detuvieron. El silencio no trajo paz. Trajo algo peor. Los ataques de otros familiares aumentaron. Alguien llamó al hospital donde trabajaba Lucía, acusándola de manipularme y destruir a mi familia. Alguien escribió en la página de mi empresa que yo era un hermano abusivo que había abandonado a una hermana lesionada. Mi mamá empezó a contarle a todos que yo había llamado al DIF para vengarme. La mentira era perfecta para ella. Ella prendía el fuego. Y luego lloraba porque había humo. La doctora Villaseñor nos recomendó hablar con un abogado. Así conocimos al licenciado Daniel Ortega, especialista en derecho familiar y acoso. Tuvimos la consulta por videollamada desde una cabaña en la montaña. Lucía estaba sentada junto a mí, envuelta en una manta. Mientras afuera caía una lluvia suave. El abogado fue claro. Andrés, tus padres no tienen ningún derecho legal sobre tu tiempo, tu dinero o tu trabajo. No eres responsable de sus hijos. Nunca lo fuiste. Esa frase debería haber sido obvia. Pero escucharla de un abogado me rompió algo por dentro. Durante años viví como si mi libertad fuera ilegal. El licenciado Ortega nos habló de una carta formal de cese de acoso. No era una orden judicial. Pero dejaba constancia. Exigía que mis padres y familiares dejaran de contactarnos. De difamarnos. Y de comunicarse con nuestros trabajos. Aceptamos. La carta salió el día después de regresar a México. Aterrizamos en Ciudad de México el 12 de septiembre. Después de horas de vuelo, encendí el teléfono esperando otra avalancha. Pero solo había un mensaje de un número desconocido. Soy Mateo. Compré otro chip para que mamá no vea esto. ¿Podemos hablar? Lo llamé desde la zona de equipaje. Contestó al instante. ¿Ya llegaron?, preguntó. Sí. ¿Estás bien? Guardó silencio. Mamá y papá le están diciendo a todos que tú destruiste la familia. Dicen que inventaste cosas para castigarlos. Tía Gloria vino ayer con el tío Raúl y fue como una intervención sobre lo horrible que eres. Respiró con dificultad. Pero Diego y yo sabemos la verdad. La casa ha sido un desastre desde que te fuiste. Mamá apenas funciona. Papá llega, se sienta frente a la televisión y desaparece. Sofía está sola. La gente del DIF debió venir hace años. Me apoyé contra una columna del aeropuerto. Yo no llamé al DIF, dije despacio. Mamá los llamó intentando meterme en problemas. Pero cuando investigaron, encontraron problemas reales. Eso no es culpa mía, Mateo. Él soltó algo que parecía entre risa y llanto. Lo sé. Diego también. Ya firmamos contrato para un departamento. Nos vamos en 6 semanas. No podemos seguir ahí. Mi hermano de 19 años sonaba como un hombre agotado de 40. Están haciendo lo correcto, le dije. No sacrifiquen su vida para criar a sus propios padres. Las cartas legales hicieron efecto. No de inmediato. Pero sí poco a poco. Algunos familiares dejaron de escribir cuando vieron el nombre de un abogado. Otros se disculparon en silencio. No conmigo. Sino desapareciendo. Mis padres no se disculparon. Prefirieron culparme de todo antes que mirarse al espejo. El expediente del DIF siguió abierto durante meses. Mis padres asistieron a unas sesiones. Luego dejaron de ir diciendo que la terapeuta estaba de mi lado. Mejoraron un poco la casa.
Principalmente porque Mateo y Diego limpiaban y cocinaban antes de mudarse. Sofía volvió a la escuela con más regularidad. Pero sus calificaciones bajaron. Le dijo a la orientadora escolar que se sentía invisible. Invisible. Esa palabra me dolió porque yo la conocía demasiado bien. En enero, Mateo me llamó. Renata se va, dijo. Consiguió trabajo en un hospital de Monterrey y va a terminar enfermería ya. Sentí alivio por ella. Luego miedo por Sofía. ¿Y Sofía? Mateo suspiró. Está contando los meses para cumplir 18. Ya la aceptaron en la universidad. Quiere vivir en residencia. Solo tiene que aguantar hasta mayo. Aguantar. Mi hermanita, esa niña a la que yo le revisaba si había monstruos debajo de la cama, ahora tenía que aguantar en la casa de sus propios padres hasta poder irse legalmente. En marzo, Sofía me llamó. No habíamos hablado mucho. Mensajes cortos. Saludos cuidadosos. Silencios largos. Su voz sonaba pequeña. Quería decirte algo antes de que lo supieras por alguien más, dijo. Me dieron beca completa en la universidad. Me voy en agosto. Me cubrí la boca con la mano. Sofía, eso es increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Ella se rió. Pero la risa salió triste. Hice todo sola. Solicitudes. Ensayos. Becas. Documentos. Mamá y papá ni preguntaron. Hablamos más de una hora. Me contó que estaba yendo con la orientadora de la escuela. Que estaba empezando a entender que lo que vivimos no fue normal. Que mis límites no fueron abandono. Que yo no podía seguir quemando mi vida para que mis padres siguieran cómodos. No te culpo, dijo al final. Creo que yo voy a hacer lo mismo cuando salga. Voy a construir mi vida. Y ellos tendrán que aprender a vivir sin usar a sus hijos. El expediente del DIF se cerró en mayo, cuando Sofía cumplió 18. Martín me llamó una última vez. Señor Salgado, quería decirle algo fuera de lo formal. Usted no causó esto. Sus padres lo causaron. Usted solo dejó de esconderlo. Me quedé en silencio. Porque eso era todo. La verdad completa en una frase. Yo no destruí mi familia. Solo dejé de sostener una mentira. Un año después, Lucía y yo compramos una casa pequeña. Nada lujoso. Una casa con luz por las mañanas. Una cocina donde nadie grita. Un patio donde plantamos lavanda y bugambilias. Mi teléfono ya no vibra con emergencias fabricadas. Los domingos ya no empiezan con culpa. A veces veo fotos de la Patagonia y siento tristeza por lo que intentaron robarnos. Pero también siento orgullo. Porque no lo lograron. Renata vive en Monterrey. Mateo y Diego comparten departamento. Sofía estudia psicología y dice que quiere trabajar con niños de familias disfuncionales. Mis padres siguen diciendo que yo los abandoné. Quizá algunas personas les creen. Ya no me importa. Porque yo tengo pruebas. Mensajes. Reportes. Cartas legales. Notas de terapia. Pero más que eso, tengo paz. Y la paz no necesita convencer a nadie. Durante años pensé que ser buen hijo significaba estar disponible. Contestar siempre. Cancelar todo. Aguantar. Cargar. Resolver. Me equivoqué. Ser buen hijo nunca debió significar dejar de ser persona. Mi mamá me mandó 31 mensajes para que cancelara mi luna de miel y volviera a cuidar a mis hermanos. Cuando dije que no, intentó destruirme. Pero al denunciarme, terminó exponiendo lo que ella y mi padre habían construido durante años. Una familia sostenida por el sacrificio de un niño que nunca debió cargarla. Yo no gané porque ellos quedaron en evidencia. Yo gané porque no regresé. Porque elegí a mi esposa. Porque elegí mi vida. Porque entendí que el amor sin límites no es amor.
Es una prisión con nombre de familia. Si estás escuchando esto y eres esa persona que todos llaman responsable solo porque nunca te permiten descansar, escucha bien. No eres egoísta por querer una vida propia. No eres cruel por poner límites. No eres mal hijo por negarte a seguir haciendo el trabajo emocional de adultos que nunca quisieron crecer. A veces la familia no se rompe cuando te vas. A veces, cuando te vas, por fin ves que ya estaba rota. Y tú solo dejas de sangrar para mantenerla de pie. Si esta historia resonó contigo, deja tu comentario abajo. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable por elegirte a ti mismo? Dale me gusta. Comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo. Y recuerda esto. La mayor revancha no siempre es pelear. A veces, la mayor revancha es irte en silencio. Y vivir en paz.